Bueno, hola, a continuación voy a explicar unos ejercicios o problemas de teoría de conjuntos o diagramas de Venn. En el problema 1 nos dice, se encuesta a 150 familias consultando por el nivel educacional actual de sus hijos. Los resultados obtenidos son: 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, enseñanza media y universitaria. 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria. 30 familias tienen hijos en enseñanza media y enseñanza básica. 22 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria. 72 familias tienen hijos en enseñanza media. 71 familias tienen hijos en enseñanza básica. 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria. Entonces, con este conjunto de datos que nos dan en el problema, nos piden lo siguiente: el número de familias que solo tienen hijos universitarios, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles y el número de familias que tienen hijos que no estudian. Ahora, para empezar, lo primero que se hace es como identificar primero los conjuntos que hay. En el problema nos dan las siguientes variables, que es la enseñanza básica, la enseñanza media y la universitaria. Entonces, para esto vamos a hacer 3 conjuntos, como lo vemos acá. La organizamos de manera de que se puedan hallar como enlaces entre ellos. Entonces vamos a ir dato por dato organizando. Entonces nos dicen, 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria. Entonces, 10 familias conecta a las 3 enseñanzas. Entonces, lo que hacemos es ponerla en todo el medio, ya que toma la universidad básica y media. Después nos dicen, 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria. Nos dicen que hay 16 familias que se entrelazan entre la universidad y la básica. Para hacer esto, debemos de tener en cuenta algo. Aquí ya tenemos 10 familias que entrelazan entre las 3, básica, universidad y media, pero por lo tanto también se entrelazan entre la universidad y la básica. Entonces ya tenemos 10 familias que están en universidad y básica. Y nos dicen que hay 16 familias que tienen hijos en enseñanza básica y universitaria. Por lo tanto, tenemos que restar este 10 que ya están, menos el 16, y esto nos daría 6, que son los que entrelazan entre básica y universidad. Ahora nos dicen, 30 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria. En básica. Entonces nos dicen que 30 están en media y en básica. Para esto, debemos de tener en cuenta lo mismo, de que como ya tenemos 10 aquí y nos dicen que son 30 familias, eso lo restamos el 30 con el 10. Las 30 familias que nos dan más el 10 que tenemos, entonces nos daría que hay 20 familias entrelazadas entre básica y media. Ahora nos dicen 22 familias que tienen hijos en enseñanza media y universitaria. Nos dicen que tienen 22. Entonces para esto hacemos lo mismo. Nos dan 22 familias, lo restamos con el 10 y eso nos da un total de 12, que es de universidad y media. Ahora nos dicen 72 familias tienen hijos en enseñanza media. Para esto debemos sumar todos estos 3 resultados. Eso nos da un igual de 42. Ese 42 lo tenemos que restar con el 72 familias que nos dan, que es el total de toda la media, ¿cierto? Pero como ya tenemos esto, debemos restarlo para hallar como la diferencia entre ellos. Entonces restamos el 72 menos el 42 y eso nos da un 30, de solo los que están en media. Ahora nos dicen 71 familias que tienen hijos en enseñanza básica. Hacemos lo mismo. Sumamos todo esto, nos da un valor de 36. Eso lo restamos con el 71 familias que nos dan en los datos. Y eso nos da un valor de 35. 35 familias que tienen sus hijos en solamente enseñanza básica. Y por último nos dan lo siguiente. 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria. Aquí hacemos lo mismo. Sumamos el 10, 12 y 6. Eso nos da un valor de 28. Lo restamos con el 38 familias que hay y eso nos da un total de 10 personas. Y ahora para los puntos que hay que hallar. El primero nos dice,
el número de familias que solo tienen hijos universitarios. Entonces ya haciendo todo lo que ha habido antes, pues se puede observar que solamente hay 10 familias que tienen sus hijos en solamente enseñanza universitaria. En el segundo punto nos dice el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. Para esto vamos a observar en el diagrama de Venn los que solamente se enlazan de a 2. Porque, por ejemplo, lo que entrelaza entre básica y media es 20. Entre básica y universitaria es 6. Y entre universitaria y media es 12. Entonces, por aquí lo podemos ver. Se suman todos estos y esto nos dan igual de 38 familias. Y ahora nos piden el número de familias que tienen hijos que no estudian. Entonces, para esto, sumamos todas las familias que hay dentro ya del conjunto, que es sumar 30, 20, 10, 12, 10, 6 y 35, lo sumamos, eso nos da un valor de 123. Y hay que tener en cuenta que al principio nos dijeron que hay 150 familias en total. Entonces ese 150 lo restamos con el 123 que nos da la suma de todo y eso nos da igual de 27 familias. Bueno, ahora en el problema 2 dicen lo siguiente. En una encuesta sobre consumo de bebidas se obtuvieron los siguientes datos. A. 67% de beben A o B y 13% beben ambas. B. 59% beben B o C y 11% beben ambas. C. 75% beben A o C y 15% beben ambas. D. El 16% no consume ninguna bebida. Entonces nos piden, en base a esto, calcular el porcentaje que consume solo una bebida y determinar el porcentaje que beben las 3 bebidas. Entonces, en base al problema, podemos ver que es un diagrama de Venn en base a 3 conjuntos y los vamos a denominar en este caso A, B y C. Para poder responder a las preguntas, primero debemos hacer el planteamiento del problema, donde nos piden también plantear todo el problema en base a porcentaje. Entonces lo primero que hay que hacer, o lo primero que podemos hacer para poder hallar como ecuaciones para poder determinar el porcentaje de solo una bebida y el porcentaje que se ven en las 3 bebidas, pues vamos a darle valor a cada uno de los conjuntos, que es A, B y C. Y ahora determinar en cada uno lo que sería el 67% y cada porcentaje. Entonces, como podemos ver, nos dicen en el primer punto, 67% beben A o B. O sea que sería A o B. O sea que serían todos los conjuntos A, X, W, Y, Z y B. Estas letras las ponemos para poder armar las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, como decía en el primero, 67% beben A o B. O sea, sería todo el conjunto de A y todo el conjunto de B. Entonces, como lo podemos ver, el 67% equivale a más B más X más Y más Z más W, que equivale al 67%. Entonces, después nos dicen, el 13% beben ambas. ¿Beben ambas a qué se refiere? Que, por ejemplo, aquí podemos ver en el diagrama de Venn que aquí el A y B toman de ambas bebidas, X y W, que nos dicen que es igual al 13%. Entonces aquí podemos ver que X más W es igual al 13%. Ahora nos dicen, 59% beben B o C. Entonces sería B, todo el conjunto de B, con el conjunto de C. Eso equivale al 59%. O sea, B más C más X más Y más Z más W es igual al 59%. Y nos dicen que el 11% beben ambas. Entonces sería W y Z, que es lo que comunica con B y C. Entonces W más Z es igual al 11%. Y ahora, 75% beben A o C. A o C. Entonces sería todo el conjunto de A con el conjunto de C beben el 75%, que eso sería igual a más C más X más Y más Z más W es igual al 75%. Y nos dicen que el 15% beben ambas, o sea, W y Y. W y Y igual al 15%. Y ya, para terminar el planteamiento del problema, nos dicen que el 16% no consume ninguna bebida. Entonces, el 16% no consume ninguna bebida.
Como no consume ninguna medida, no va en ninguno de los tres conjuntos, van fuera de los tres conjuntos. Algo que se debe de añadir a este planteamiento de problemas, y es más como algo que se debe saber de porcentajes, es que como esto está tratando porcentajes, se sabe que lo que encaja todo el porcentaje es el 100%, o sea, el conjunto universal sería igual al 100%. Y algo que hay que añadir es que nos piden en la primera pregunta calcular el porcentaje que consume solo una bebida. O sea, eso equivale a A, B y C. O sea, A más B más C. Eso es lo que tendríamos que hallar en la primera pregunta. Y en la segunda pregunta nos dio determinar el porcentaje que hay en las tres bebidas. O sea, lo que intersectan en ellas, que sería W. Ahora para hallar lo que necesitamos, pues debemos combinar ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es combinar esta con esta. Entonces aquí está planteada. El A más B más X más Y más Z más W es igual al 67% como lo habíamos visto antes. Y el X más W es igual al 13%. Entonces, sabemos que el X más W es igual al 13%. Entonces, reemplazamos para poder despejar el resto. Entonces tenemos A más B más Y más Z más 13%, que equivale al X más W, es igual al 67%. Entonces aquí lo que hacemos es despejar el 13% a restar al otro lado con el 67% y nos queda un 54%. Entonces A más B más Y más Z es igual al 54%. Eso se distribuyó en 1, 2 y 3 porque tenemos que combinar cada parte para poder ir hallando ecuaciones. Entonces en la segunda nos dio 48% con el mismo proceso. Teníamos 59% como se puede ver aquí. Reemplazamos W y Z, que es el 1%, pasamos el 11% al otro lado y eso nos da un igual de 48%. Y lo mismo en la tercera parte. Teníamos 75% W y Y equivalen al 15%. Entonces 15 pasaría al otro lado y eso nos da un igual de 60%. Entonces ahora que tenemos las tres ecuaciones, lo que hacemos es sumarlas. Entonces tenemos A más B más Y más Z es igual a 54. B más C más X más Y es igual al 48%. A más C más X más Z es igual al 60%. Entonces lo que hacemos es sumar estas ecuaciones. Como podemos ver aquí, A es 2A, B y B es 2B, C y C es 2C, y así están todas están en 2. Entonces lo que hacemos es plantear la ecuación que quedaría de la siguiente manera. 2, paréntesis, A más B más C más X más Y más Z, cierro paréntesis, es igual al 162%. Y ese 162 es porque al sumar los tres porcentajes que hallamos nos da 162. Ahora, pasamos a este 2 de la ecuación que tenemos a dividir con el 162. Esto nos da un igual de 81%. Ahora, para poder hallar lo que necesitamos, debemos hallar una ecuación desde este W. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para hallar W, vamos a usar las tres ecuaciones en donde se encuentran W, que es X más W, W más Z y W más Y, cada una con su porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es plantear o sumar estas tres ecuaciones para hallarla en una sola. Entonces quedaría X, Z más y 3W, y eso es porque en las tres se repiten. Y todo esto igual al 39%, ya que sumar todos los tres porcentajes nos da un 39%. Ahora debemos involucrar al 100% para hallar lo que queremos. Que pues todo esto sería igual a más B más C más X más Y más Z más W más el 16%, ya que hace parte ya que como el 100% es el conjunto universal, pues el 16% hace parte de todo esto. Entonces, ya que tenemos el 16% aquí, lo que hacemos es pasarlo a restar con el 100 y nos queda un igual de 84%. Ahora,
lo que tenemos que hacer es combinar esta ecuación con la que teníamos desde antes, que nos dio 81%. Ya que se sabe, vamos a reemplazar esta ecuación en esta, sabiendo que a más b más c más x más y más z es 81%, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es combinarla de este lado. Entonces, ya que todo esto vale 81%, nos queda 81 más w igual al 84%. Entonces lo que hacemos es despejar el 81 al otro lado, restar, y w nos queda un igual a 3%. Ahora que ya hallamos w, que es lo que intersectan en las tres bebidas, pues ahora debemos hallar a más b más c, que es el porcentaje que se consume solamente una bebida. Para esto vamos a utilizar la ecuación que teníamos acá arriba. Esto es porque debemos conocer el valor de x más y más z. Entonces, ya que necesitamos el x más y más z, lo que hacemos es despejar y reemplazar en w, pues ya que aquí lo hallamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es x más y más z más 3 w por w, que en ese caso sería el 3% que ya lo averiguamos, es igual a 39%. Nos quedaría de la siguiente manera: x más y más z más el 9%, ya que estos se multiplicaron, es igual a 39%. Nos quedaría de la siguiente manera: todo esto es igual al 39% menos el 9%, entonces x más y más z es igual al 30%. Ahora, este 30% lo vamos a usar en esta ecuación, que es a más b más c más x más y más z es igual al 81%. Entonces, como podemos ver aquí, podemos reemplazar el x más y más z con el 30% que hallamos. Aquí que se puede ver más claro. Entonces tenemos a más b más c, más x más y más z. Entonces, como teníamos ahorita, reemplazamos este pedazo de la ecuación con el 30% igual a 81%. Aquí al reemplazarlo, lo único que tenemos que hacer es pasar el 30 a restar, y para poder hallar el a más b más c, que es lo que nos pide la primera pregunta, al despejar esto y restarlo nos da el 51%. Entonces tenemos que a más b más c es igual al 51%.